me recuerda siempre la anécdota aquella que dice Missy Assert. Missy Assert fue una mujer guapísima, retratada tanto está en la literatura, en el teatro, tiene que ver con la consagración de la primavera, porque fue prácticamente la que pagó el concierto. Fue de las que gritó bravísimo en ese día, pudiendo haber sido acribillada. Y era una mujer que estaba casada con un hombre muy rico y protegió mucho, conoció a todos Debussy, le consultaba, fue alumna de Ravel, en fin, por decir que no es una señora que no estuviera enterada de arte. Y decía, esto me recuerda a mí eso siempre. En una cena, una noche en mi casa, vino Picasso, que era uno más, porque allí estaban todos los impresionistas en su casa. Allá le hicieron 5 retratos, Renoir le hizo 5 retratos, que ya es. Y entonces, pues sale y él le dice, mira, Misha, te voy a hacer un regalo, quiero hacerte un regalo, dame un papel, dame uno. Y cogió y se puso el lápiz, el bolígrafo, la pluma, lo que fuera, lo pone encima, dice, no levanto la mano, y me lo dio. Y dice, y yo pensé enseguida en mi marido, a Josep Maria Sert, el que hizo la catedral de Vic, los techos. Era un hombre, pintor importante. Dice, él que hace unas cosas grandísimas, inmensas, dice, nunca ha logrado darme este grado de felicidad que en mi caso hace así con un arte, ¿no? Tarda un minuto. Es de las cosas que yo me quiero. Quiero decir, muy pequeñito, pero lleno de contenido. Y parece ser que lo que queremos siempre es mucho ruido porque se toca la Iberia desdichadamente, se sigue grabando y eso por el ruido y no por la música. Y muchas veces por eso, claro, el que llega dice, claro, ¿qué pasa? No la vas a tocar siempre igual, me dijo uno que la había tocado. Y le dije, hombre, ¿qué pasa? Que la sonata de Beethoven tú le cambias texto cada vez que... o sea, hay toda una serie de faltas de respeto, pero que pasa porque no nos sentamos a ver qué es lo que hay. Pero además, ¿qué es lo que hay? ¡Qué perfección! Pero además ahora toca. Y entonces, si eres una persona sensible, es que no te queda más remedio que hincar la rodilla, que decir esto es una cosa muy especial.